Hoy me preparo el café en casa porque nuestro invitado se encuentra a 8.600 kilómetros de distancia. Se llama Vinicius Cravo, tiene 22 años y estudia economía en la Universidad de Sao Paulo. Este año realizó unas prácticas para el gobierno de su ciudad en Brasil, China y Alemania. El gobierno de Sao Paulo es el principal opositor al actual presidente brasileño Jair Bolsonaro, conocido por sus mensajes machistas, LGTBófobos y racistas. Hoy me tomo un cibercafé con Vini para hablar del neofascismo. Pues bueno, Vini, buenos días en Sao Paulo. Aquí ya son la 1:30 de la tarde. ¿Qué tal estás? Bueno, porque vives en Sao Paulo, eres de Sí, Brasil. Bueno, por cierto, ¿cuántos años tienes, Vini? yo tengo 22. Tienes 22 años. O sea, eres del 2000. Del 99. 99. Bueno, generación Z igual. Somos los dos Sí, sí. generación Z. Vale, pues a ver, vamos a hablar de fascismo, que es un tema que a mí me lleva preocupando durante bastante tiempo por la situación que se vive aquí en España, que con la llegada, pues a partir de 2015-2016, con el partido Vox, no sé si lo conoces. Sí, sí, me Vale, acuerdo. pues aquí en España se ha radicalizado muchísimo la situación y cada vez se está polarizando más el asunto. Así que para empezar, pues bueno, vives en Sao Paulo. En las elecciones de 2018 salió Bolsonaro elegido y pues bueno, sabemos que la política que lleva a cabo Bolsonaro es un poquito bastante, ¿cómo decirlo?, fascista, así por resumir. Entonces, pues bueno, si me puedes contar un poco cómo está la situación a nivel económico y social, sobre todo en Brasil. Sí, sí, vale. Entonces, que primero de todo, gracias por la invitación. Estoy acompañando tu trabajo, estás increíble, es un periodismo de calidad, un periodismo joven, un periodismo accesible. Entonces, felicitaciones a todos. Muchas gracias, Billy. Y vale, creo que hablar de fascismo ahora es muy importante porque estamos viviendo una sensación de polarización por todo el mundo y Brasil fue una de esas regiones que fue muy atingida por la polarización. Entonces, acá nosotros estamos acostumbrados a decir que vivimos un fascismo tropical Ujú. y todo se empezó, yo creo que es mejor diciendo lo contexto histórico, se empezó por medio de mediados de 2015, 2016, cuando se empezó una gran crisis económica en Brasil, no solamente en Brasil, pero en toda Latinoamérica, y, y que había un gobierno de izquierda que que estaba envuelto por denuncias de corrupción, todo esto, y que se empezó una gran sentimiento civil contra los sistemas. Entonces, que no, las personas no creían en los políticos, las personas no creían que las instituciones fueran suficientes, las personas se empezaron a poner dudas acerca de los procesos electorales. Vale, siempre hemos tenido un Bolsonaro que siempre fue un político, lo que nosotros llamamos en Brasil de bajo clero, que nunca fue un político muy importante, un político muy proeminente, siempre fue un político de las bajas castas, siempre estuve, eh, y que se empezó a crecer y se empezó a ganar notoriedad pública, que vale, que en 2018 hemos tenido lo que teníamos, que, Ujú. que su elección, una elección que no fue una elección, uh, fue una elección en que Bolsonaro ganó, pero ganó con expresividad. Ujú. Es lo que es Ujú. más impresionante, Ujú. que no, que fue una elección que de cierta manera democrática, pero que se ganó con expresividad,
con más de 50 millones de votos. O sea, que tuvo bastante que ver el sensacionalismo, todo lo que viene siendo, pues, no usar los sentimientos y la emotividad para calar en la gente. ¿Te refieres a Sí, eso? sí, 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 me refiero a esto, que se empezó con una campaña electoral baseada en fake news, baseada en mentiras, baseada en ataques a las minorías. Entonces, que Bolsonaro siempre dice que nunca fue un candidato pro democracia. Siempre hemos en Brasil, por muchísimos años, por más de 20 años, hemos sufrido por una dictadura militar. Y Bolsonaro siempre dice que nunca ha existido una dictadura militar, siempre fue un gobierno democrático y que lo que se pasó era solamente un régimen diferente. Pero entonces siempre fue un hombre que siempre atacó las instituciones, siempre no cree en la democracia. He creado este sentimiento en la gente de angustia, de odio, que se pasó en 2018. Vale, y yo, bueno, por poner así un poquito en contexto, el otro, o sea, Bolsonaro pertenece al Partido Social Liberal y el otro candidato que había junto a Bolsonaro en las elecciones era Lula da Silva, que pertenecía al Partido de Trabajadores, si no me equivoco. Sí, sí. Y vale, lo que pasó es que no sé si unos días, unas semanas, un mes antes o así, se retiró de la candidatura porque los medios de comunicación empezaron a difundir pues todo el tema de la corrupción dentro del partido y dentro de pues de la propia candidatura de Lula. Entonces, esto realmente era porque sí, porque Lula da Silva es un corrupto, o porque hay cierta manipulación también por los medios ligados con partidos de extrema derecha como el de Bolsonaro. Sí, entonces, que Lula que gobernó Brasil de 2002 hasta 2010. Después de Lula se empezó con Dilma, que se permaneció en poder de 2010 hasta 2014, cuando hemos sufrido por un proceso de impeachment de la presidenta. Entonces se asumió su vice y todo eso pasó. Pero que Lula fue indiciado por los tribunales brasileños de corrupción, y por tanto que hay una ley en Brasil que las personas de corrupción, indiciadas por corrupción, no podrían ser candidatas. ¿Qué se pasó? ¿Qué se logró? Fue que, mismo no pudiendo, Lula sabía que era una persona muy popular y que se podía hacer una gran campaña con Haddad, que era su vice hasta, para hacer. Pero cuando se llegó, como por ejemplo cuando se empezó realmente la campaña, la justicia dice que Lula no podría ser candidato, entonces empezó su vice, Fernando Haddad. Y vale, el proceso de Lula es un proceso ampliamente difundido acá en Brasil, que ha tenido manipulación no solamente de la media, sí, como también manipulación de la propia justicia, que no fue un proceso transparente, no fue un proceso claro, no fue un proceso limpio, que los jueces que acusó Lula de corrupción, y acá no estoy yo para decir que si es corrupto o si no es corrupto, pero los jueces que se acusó Lula de corrupción y que Lula fue a cárcel por cuenta de él, sí, fue por muchísimo tiempo ministro de la justicia de Bolsonaro. Este mismo juez siempre dice que no tenía pretensiones políticas, que siempre dice que no tenía ninguna relación. Hoy este mismo juez que fue ministro, que fue responsable por poner Lula en la cárcel, y después fue ministro de la justicia de Bolsonaro, hoy es precandidato a presidencia de Brasil. Entonces, que hemos sufrido como una gran manipulación de la media, porque siempre se hablaba de esto y siempre era esto como una gran
un proceso de corrupción no es un proceso individual, sabemos muy bien Sí, de esto. sí. Y después de una propia manipulación de la propia justicia que se pasó, que se logró. Entonces, hoy no podemos decir que el proceso de intervención de Lula fue un proceso claro, no fue un proceso justo. Vale. Esto es lo que se pasa. Vale, o sea que tuvieron varios tuvo varios factores clave para que esto ocurriese, o sea, no fue solamente la extrema derecha, digamos que Bolsonaro tenía a sus aliados que le ayudaron en este proceso. Y a nivel social, o sea, supongo que obviamente cuando pasan estas cosas quien más sufre pues son las personas en situaciones económicas pues bajas y son los que más sufren en estos momentos. Entonces, ¿tú crees que ha habido más brecha entre las clases bajas y las clases altas desde que Bolsonaro pues fue elegido presidente? Sí, yo creo que vivir en Brasil es vivir, como decimos, en contrapuntos. Es muy claro la distinción social acá en Brasil, que nosotros vivimos en burbujas, que tampoco vemos la realidad de nuestro país. Y siempre hemos sufrido por una gran desigualdad social. Entonces, que es un problema de Brasil, un problema histórico de Brasil. Pero, como te pongo como ejemplo, cuando se empezó la pandemia, sí. En la primera first wave, la primera ola, muchísima gente pobre murió porque no tenía acceso a una salud de calidad. Por más que tenemos en Brasil un sistema único, un sistema que es considerado referencia y gratuito para todos, sí. Muchísima gente murió porque no tenía acceso a salud de calidad. Tampoco tenía acceso a médicos, a todo esto. Desde que se empezó el gobierno Bolsonaro, nosotros hemos sufrido diversos ataques, como ataques a las universidades, ataques a estos puntos que son importantes para la gente de clase social más baja, debatir y hablar de todo. Me recuerdo que cuando se empezó la pandemia, se lanzaron un programa de estímulo, un programa de ayuda para las personas más pobres, que estaba cerca de como poco menos, pensando en la fluctuación del cambio, estaba como cerca de $60-80 por mes. Bolsonaro siempre fue contra, siempre dice que no era necesario, que esto iría a quebrar el gobierno y vale, que esto es otra discusión, pero ahora he visto que es un programa popular, es un programa electoralmente interesante, es en misión de expansión. Entonces, que la gente pobre en el gobierno Bolsonaro son la clase que más han sufrido desde que todo se empezó. Vale. Y madre mía, qué situación. Vale, pues uniendo todo esto que me estás contando de la situación que estáis viviendo en Brasil con la ultraderecha en el gobierno, ¿qué piensas acerca de la legitimación de estos discursos de ultraderecha? Porque yo veo que sobre todo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación se están reproduciendo o dando visibilidad, espacios para ciertos discursos de odio que al final
pues están calando en la sociedad. O sea, ya lo hemos visto que están calando, no lo digo yo, que lo dicen los estudios, ¿sabes? Sí. Exactamente, porque siempre decimos que cuando Bolsonaro se ganó las elecciones, diversas personas pensaron que entonces el presidente dice que debemos, como se dice, agredir los homosexuales. Agredir, sí. Si el presidente dice, no, nosotros necesitamos agredir. Me recuerdo muy bien de diversos videos, las agresiones se empezaron, de todo esto. Entonces, que cuando tienes un poder institucional, tal como el poder más grande de una república, los jefes del ejecutivo, que es el presidente, que se refuerza este tipo de discursos, un discurso machista, un discurso homofóbico, un discurso de odio, un discurso contra los negros, un discurso contra las mujeres. La sociedad naturaliza este discurso y se emplea en sus maneras. Entonces, que es institucionalizado lo que pasa. Como que dice que siempre fue la manera de Bolsonaro de decir que los ataques a las minorías, un discurso realmente de odio, un discurso realmente que intenta contra la agresión. No fue una vez, no fue dos veces que Bolsonaro en las campañas electorales dice, está en la hora de fusilarnos los izquierdistas de acá. ¿Los qué, perdona? Los fusilar. Sí. Las personas de izquierda. Vale. Sí, claro, a los contrarios ideológicos a él. Exactamente, que como por ejemplo que se fusilen los regímenes autoritarios, como de Hitler, de Stalin, que sea. Sí. Que no es un régimen democrático decir que va a fusilar a una persona. Sí. Y que hay una naturalización muy grande. Y yo creo que cuando hablamos de naturalización, necesitamos hablar de cómo, de cierta manera, estamos sobre efecto de una gran anestesia, sí. Anestesia. Porque, por ejemplo, cuando se empezó todo, no fue del día por la noche. Todo fue se empezó progresivo. de una manera... Sí, todo se empezó de una manera muy natural. Entonces, que cuando ganó, las personas dijeron, vale, no vaya a ser tan malo, porque no va a ser Bolsonaro de verdad, porque Bolsonaro vas a creer que ser presidente es diferente de ser candidato. Y por supuesto, yo mismo pensé que dice, vale, que hay Bolsonaro candidato de la República y hay Bolsonaro presidente, y que nosotros tenemos el Congreso, la justicia, todo para hacer un contrapeso. Y vale, cuando se empezó de manera muy lenta, de manera muy sutil. Después de como un año de gobierno, Bolsonaro estaba amenazando cerrar el Congreso, Bolsonaro estaba amenazando que no habrían elecciones en 2022, que es este año. Entonces, de cierta manera, nosotros brasileños, nos quedamos muy sobre efecto de anestesia, porque siempre decían, vale, pero no vayas a decir esto, y decía, pero no vayas a hacer esto, y hacía. Entonces, que es una cosa que yo creo que se pasa y que es una obligación de nuestra generación, que es quedar muy atento a qué se pasa. Sí. Y todo esto. Sí. Jolín, referido a lo de que nuestra generación tiene, yo creo que no lo sé si estamos actuando o estamos más concienciados o somos más conscientes de lo que está pasando, no lo sé. Pero sí que estuve leyendo antes para preparar esto, y es que muchos de los jóvenes, o sea, según estudios,
sienten que les falta preparación para saber identificar el extremismo y sobre todo pues para saber actuar y filtrar el contenido que diferencia, por ejemplo, como has mencionado antes, las fake news de que han usado Bolsonaro, pero que también usó Trump y en otras dictaduras de América Latina, o sea, Pinochet también las ha usado. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que este discurso al final se normalice entre los jóvenes y no sepamos, no sepamos diferenciar y ver que al final esto es un discurso de odio que como se transmita y se expanda entre toda la sociedad, ostras, aquí estamos abocados, que no se espera, ¿sabes? Sí. Realmente yo creo que es una buena pregunta porque de cierta manera yo creo que en Brasil nosotros, aunque tenemos movilización, aunque tenemos todo lo que es necesario para hacer un contrapunto, de cierta manera estamos anestesiados, estamos de cierta manera solamente mirando y dejando que se pasen las cosas, sí. porque siempre pensé, de cierta manera siempre pensé que las instituciones de mi país son sólidas. Siempre fue una cosa que, por ejemplo, nosotros y vos también nacís en un régimen democrático. Sí, con su separación de poderes y todo, sí. Exactamente, de todo. Y yo no creo que es, por ejemplo, no sé en España, pero mis papás no vivieron un régimen democrático, vieron la transición para un régimen democrático. Sí, igual aquí en España, porque cayó el régimen de Franco justo cuando, sí. Cuando en la transición, sí. Sí. Y lo que se lo pasa son esto. Yo creo que de cierta manera nuestra generación se quedó muy acostumbrada a un régimen de democracia, un régimen de tres poderes, todo lo más. Y cuando nosotros nos quedamos, tenemos de fase, tenemos de frente una situación de esta, yo creo que de cierta manera no sabemos cuál acción tomar. Como que nos faltan herramientas. Claro, sí, claro. Porque no vivimos un real momento de esto. Vale, claro, porque al final nosotros hemos nacido en una sociedad democrática y claro, es lo que conocemos, tampoco nos imaginamos lo que es vivir en un régimen dictatorial. Yo creo que igual puede ir un poco por ahí. Sí, por supuesto. Y es lo que se pasa, que la gente no sabe qué hacer. Se quedamos acostumbrados a esto. De cierta manera, no sé en tu caso, pero yo soy, como se dice, un eterno optimista. Siempre fui un eterno optimista acerca de mi país. Saber que este tipo de cosas se está pasando con mi país, con mi gente, es un poco desmotivador, ¿sabes? Que las instituciones son atacadas, que tengo riesgos electorales en mi país, que nunca he creído en mi vida que no podría vivir en un régimen democrático, ¿sabes? Sí. Y que yo creo que es lo mismo para mi generación, que nosotros nos quedamos muy, muy anestesiados por cierta manera y muy desacreditados por otra. Y que no debería ser de esta manera. ¿Y crees que, porque yo no conozco la situación en Brasil, pero crees que la gente pues de nuestras generaciones, los Zetas, están concienciados sobre esto y están tomando algún tipo de acción o no? Es una cuestión de que yo creo que hay múltiples respuestas, pero yo creo que de cierta manera nuestra generación está tomando conciencia ahora. Entonces, que ahora que vimos somos
capaces de comprender, por ejemplo, el discurso de Vox, que es un discurso completamente maluco. Yo nunca creía que era posible tener un discurso de esta manera en una democracia mucho más sólida de Brasil que de España, que es un país europeo del primer mundo, con la gente muchísimo más alfabetización, muchísimo más gente lograr el ensino superior y todo esto. Entonces, yo creo que cuando se pasa en su casa, es natural se quedar anestesiado y no tener reacción en un primer momento. Pero después, yo creo que se toman otras reacciones. Entonces, después de la pandemia, cuando Bolsonaro, que siempre fue un gran negacionista, siempre luchó contra las vacunas, siempre lucha hasta ahora contra la vacunación. Hoy Bolsonaro siempre fue contra la vacunación, estaba siempre contra la vacunación. Entonces, cuando tenía como, por ejemplo, atrasos de todo esto, yo conmemoraba, decía, vale, gran día, que se pasó. La vacuna que aplicamos en Brasil, por ejemplo, es china. Bolsonaro dice que la vacuna es una manipulación de los chinos para gobernar Brasil y todo esto. Entonces, que yo creo que nuestra generación se queda en un primer momento asustado, chocado con que se pasa, y después nosotros tomamos nuestras actitudes. Pero yo creo que porque nuestra generación es crecida y vivida en la democracia, nuestra actitud también será democrática. Entonces, que por ejemplo, la actitud que mi generación va a tener, que nuestra generación va a tener, es votar contra Bolsonaro, sea quien sea. Sea hasta, no sé, una piedra en Bolsonaro. Mejor la piedra. Mejor la piedra. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Brasil? Son este año. Entonces, que los partidos han lanzado sus candidatos a la presidencia. Tenemos como Bolsonaro, que va a tentar de reelección. Lula, pues este juicio que condenó él, después de muchos años, la justicia brasileña dice, vale, el proceso no fue 100% claro, entonces necesitamos anular la condenación. Entonces Lula va a concurrir y estoy seguro que Lula está en los segundos turnos, en los second round de las elecciones. Tenemos el juez que condenó Lula, que fue del gobierno Bolsonaro, pero se peleó con Bolsonaro y ahora compite por elecciones. Tenemos los gobernadores de São Paulo, tenemos el exgobernador de un estado del norte de Brasil. Entonces, que si tenemos una elección este año, pero lo que se pasa es que es una elección que, aunque tenemos candidatos por lo medio entre Bolsonaro y Lula, es una elección polarizada de nuevo. Entonces, que vamos a tener lo mismo discurso de la derecha por un lado, de Lula por otro, y que se van a pelear. De nuevo, el país pasa a quedarse polarizado. Vale, yo no sé si tendrás alguna opinión en cuanto, o bueno, sabes algo sobre cómo influye la polarización al final en la sociedad, pero como has mencionado lo de la pandemia, lo que sucedió tras la pandemia con Bolsonaro, pues anti-vaxxer, anti-vacuna. Aquí en España lo que pasó es que a raíz de la pandemia y pues la gestión del gobierno y pues como las medidas que se han tomado y lo que ha pasado es que la sociedad española se ha polarizado aún más de lo que ya estaba. Y he estado leyendo y es que lo que más fuerza está teniendo es la polarización afectiva, que está relacionada todo no con las medidas públicas que se toman, sino con los mensajes pues emotivos, todo lo que tiene que ver con los sentimientos que un partido nos pueda transmitir más allá de su ideología o de lo que realmente físicamente están haciendo, ¿sabes?
Entonces, pues, bueno, España es uno de los países que más polarizados está, no sé cómo estará la situación en Brasil, pero hay un problema muy grave y es que falta que la gente crea en la información, hay una falta de credibilidad muy grande. Yo no sé cómo está Brasil respecto a la credibilidad que tiene la gente con los medios de comunicación o con las informaciones que se difunden. Sí, yo creo que es lo mismo que se pasa en Brasil, Uh-huh. porque cuando se empezó todo esto, los medios de comunicación siempre fueron muy claros de que había muchísima corrupción en los gobiernos de Lula, están ciertos, había, pero que se inició un proceso de un gran proceso de jugamento de todas las personas, entonces que se empezó un gran proceso de descrédito de la clase política, principalmente hecho por los medios de comunicación. Lo que se pasó después fue que los medios de comunicación hicieron de cierta manera un apoyo a Bolsonaro, y después de como un año Bolsonaro empezó a atacar los medios de comunicaciones como cualquier régimen ultraderecha, un régimen fascista se hace. Uh-huh. Que se empezó que las personas se quedaron muy confusas, entonces que primeramente dice que Lula es ladrón, después dice que no es más, después dice que Bolsonaro es bueno, después dice que no es más. Entonces, que los medios de comunicación en Brasil están en total descrédito, que el periodismo tradicional de Brasil, de las grandes emisoras, Brasil tiene una de las emisoras más grandes del mundo, están en total descrédito, porque la izquierda los odia y la derecha los odia. Uh-huh. Entonces, que lo que pasa es que las personas no tienen tanta confianza, no están tan seguras con las informaciones de los medios de comunicación. Entonces, las personas se pasan a creer en informaciones de WhatsApp, en informaciones de Facebook, Uh-huh. que muchísimas veces son fake news. Que es por donde más bulos se difunden. Sí. Exactamente, porque dicen, vale, si los medios, y yo no las culpo, de cierta manera, porque vale, si los medios están diciendo cada hora una cosa diferente, Uh-huh. y tengo acá en mis manos mi teléfono, y mi teléfono dice que, por ejemplo, la vacuna que es China vas a controlar el mundo, de cierta manera se creen. Uh-huh. Uh-huh. Y que necesitamos poner en contexto de Brasil ser un país de tercer mundo, en que las personas no son tan escolarizadas y todo lo más. Entonces, que sí hay un descrédito muy grande de los medios. Uh-huh. Uh-huh. Vale. Pues, ¿y qué hacemos? Vinicius, ¿cómo te has definido antes? ¿Como eterno positivista? Sí, yo creo ¿Qué crees que podemos hacer? Sobre todo, pues bueno, mira, las generaciones más mayores ya están... aquí en España decimos, para lo que nos queda en el convento, me cago dentro. Entonces, pues bueno, pero y los jóvenes, tío, que nos quedan muchos años de vivir aquí y esperemos que vivamos lo mejor posible, ¿qué crees que podemos hacer? Yo creo que lo más importante es no solamente creer, pero hacer, porque yo creo que de cierta manera soy un eterno positivista, creo que de cierta manera mi país se va a salir de este momento, vamos a salir más fuertes, pero necesitamos siempre estar atentos y luchar de cierta manera, porque como dice, por ejemplo, nuestro proceso electoral acá en Brasil es hecho de manera electrónica, entonces que no son cédulas de papeles, son un voto electrónico, que es muy confiable, que siempre ha sido esto. Fue lo mismo sistema que ganó, que eligió Bolsonaro, pero Bolsonaro entonces se empezó a atacar ese sistema diciendo que era manipulable, que era falso y todo más, y que si no cambia el sistema no va a haber elecciones.
cuando dice esto yo me quedé muchísimo asustado, porque vale, como un presidente de la República dice que no se van a hacer elecciones, pero ahora ha controlado un poco su discurso diciendo que vale, tal vez tenemos elecciones, pero yo creo que vamos a tener. De cierta manera nuestra generación tiene un papel muy grande, que es de empezar la lucha, y yo creo que en mi caso, por ejemplo, debemos empezar por una lucha democrática. Entonces, que necesitamos participar de los discursos políticos, necesitamos necesitamos hablar con todos sobre esto. Entonces, que se queda un coche por aplicación, que es natural hablar de política, es natural explicar a la gente. Entonces, yo creo que necesitamos siempre estar disponible para hablar de esto. Es importantísimo hablar de esto con una europea de España, que España pasa por la misma situación de cierta manera. Necesitamos estar abiertos a hablar con nuestros familiares sobre esto, y de cierta manera, sin un discurso tan logrado de ideología, sin un discurso más accesible, y lo más importante, que es votar. Yo creo que ojalá Bolsonaro no va a vencer esas elecciones, y yo creo que es lo más importante que necesitamos hacer, aunque tener una movilización política, aunque siempre leer, aunque siempre fortalecer las instituciones. Yo creo que es el papel más importante de nuestra generación. Vale. Pues con eso nos vamos a quedar, Vini. Vamos a hablar de política y vamos a hablar con un lenguaje claro y accesible, porque a veces, tío, yo me doy cuenta que en algunos discursos políticos enrevesan tanto el discurso y dicen unas palabras tan complejas, tan llenas de cultismos, que al final no llega a todas las capas sociales, ¿no? Porque, bueno, pues hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo nivel sociocultural, ni ha tenido las mismas posibilidades, ni la misma accesibilidad a, pues, por ejemplo, a la educación, como has mencionado en Brasil, que hay mucha desescolarización. Pues nada, Vini, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más que no hayamos tocado. No, yo creo que es todo. De nuevo, felicitarte, tus compañeros, por el trabajo increíble que están haciendo, que yo creo que es muy importante hacer este periodismo, porque de cierta manera tener un discurso accesible necesita de un periodismo accesible. Entonces, que se hace un papel muy importante para la democracia de España, y todo más, de que estamos juntos luchando por una sociedad más igual, una sociedad una sociedad civil más diversa, y todo lo más. Estamos juntos en esto, porque la diversidad mola un montón. Pues nada, Vini, mira, vamos a hacer así con el café, y yo voy a decir: ama el café y odia el fascismo. Ama el café y odia el fascismo. Chao, Vini.